Hola, soy Sofía Beltramo y voy a leer un capítulo escrito por Cecilia Perini para el libro Maestras Argentinas. Petrona Eile, Elvira Rawson, Elvira López, Ernestina López. Universitarias y feministas. ¿Cómo ser mujer dentro del contexto sociopolítico y cultural de las últimas décadas del 1800 y 1930? Y sí, las mujeres siempre la han tenido difícil. Sin embargo, también es cierto que siempre han encontrado la manera de hacer frente a cada obstáculo. En esa época, transcurrían sus días dentro de una sociedad teñida de luchas donde las huelgas y las manifestaciones de las obreras del tabaco, las costureras, las lavanderas, las alpargateras, las obreras de los fósforos y telefónicas constituían acciones de rebelión. Con el tiempo, el grupo de las sufragistas sumó la exigencia de reconocimiento y participación política y se crearon centros femeninos intelectuales y políticos que pretendían la emancipación intelectual, moral y material de la mujer, entre ellos la Liga Feminista Nacional de la República Argentina. Aquellos eran tiempos donde el rol de la mujer y sus elecciones estaban definidas por el género y por una voz patriarcal poderosa, tan reacia a la presencia femenina como a que accediera al campo profesional. Eran la voz y la mirada de una sociedad que consideraba a lo doméstico, a la maternidad y a la educación como lo más adecuado, lo ideal para las mujeres. Vivir en ese contexto durante la primera década del siglo XX, tiempo impregnado de profundas transformaciones sociales y culturales del país, provocó que algunas mujeres se animaran a rebelarse y abrirse paso. Aunque eran pocas las mujeres que entendían la importancia de trascender para así romper con esa cadena social que las anclaba y las condenaba a ser infelices, no se desalentaron y asumieron el rol de protagonistas como médicas, educadoras y militantes para transitar el camino que luego sería el de muchas, hacia ideales y utopías para reivindicar nuestros derechos y lo que somos, mujeres. En el caminar, elegir una carrera o profesión significó para estas mujeres concretar un proyecto de vida fuera del hogar, y la docencia posibilitó el reconocimiento de sus méritos. Méritos que frecuentemente estaban atados a la exigencia de numerosos esfuerzos, tiempo, lágrimas y alegrías. Sin dejar de dar batalla, empecinadas en sus ideas y convencidas de poder hacerlo, las primeras universitarias debieron demostrar que tenían consigo las capacidades exigidas y la aptitud intelectual y profesional para investigar y formar a sus pares. Tremenda tarea. Cabe destacar que muchas lograron conjugar este espíritu indomable con la vida familiar. Como hoy. Vaya si no nos han allanado el paso para hacerlo un poco menos tedioso. En ese entonces, acceder a la docencia universitaria resultaba conflictivo. Había que vencer las excusas patriarcales. Irrumpir en defensa de los derechos de la mujer se vio reflejado en la acción de nuestras pioneras. La historia de la universidad, reservada al mundo exclusivo de los hombres, sufrió el revisionismo y el avance de las mujeres en el campo de la docencia universitaria. Esto fue punto de tensión solo por la condición de ser mujer. Estar asociada a ser reproductora y cuidadora era suficiente para que el acceso a los altos claustros estuviera vedado. Por otra parte, el reformismo universitario permaneció inmune e inmóvil hasta la década del 20, en que algunas graduadas lograron alcanzar cargos suplentes en el ámbito docente universitario. Recién en los años 40 lograron la titularidad,
y esto se debió más al recambio generacional que a los efectos reformistas. Una consecuencia de esto fue que el perfil social de los nuevos profesores se transformó y se hizo evidente con la llegada de los hijos de la clase media y trabajadora. A partir de 1880, con el correr caprichoso del tiempo, las mujeres que habían elegido el magisterio, las normalistas, dejaron ese lugar pretendido por la sociedad e iniciaron reclamos para poder formarse en estudios superiores. Estas maestras valientes iban por la vida conquistando la esfera pública, rompiendo con el mandato de ser madre y esposa, iluminadas al ver que el magisterio era la llave del progreso y la liberación. Consiguieron avanzar a paso firme, con mucho de insistencia y otro tanto de revoltosas, controvertidas y revolucionarias. Las primeras médicas argentinas se destacaron por su labor política. Estuvieron unidas a diferentes fracciones del feminismo. Pero es importante diferenciarlas de las galenas que se graduaron a partir de la segunda década del siglo XX, que lograron destacarse por su importante labor científica. Para las primeras, luchar por el acceso a la educación universitaria formaba parte de alcanzar, conseguir y luego sostener derechos políticos, sociales y laborales para todas las mujeres a través de una fuerte militancia política y de un activismo dentro y fuera del feminismo y del ámbito universitario. Petrona Eile, Elvira Rawson, Elvira López, Ernestina López, junto a otras graduadas, se empoderaron y tuvieron el coraje y la tenacidad para ir contra impedimentos de género que dificultaban su vida profesional universitaria. Petrona Eile nació en Varadero, provincia de Buenos Aires, en 1886. Se recibió de maestra normal en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay y en 1887 viaja a Suiza para estudiar medicina en la Universidad de Zúrich, diplomándose en 1891. Se la considera como la segunda médica argentina graduada en el extranjero. En 1893 regresó a la Argentina y comenzó a trabajar en los hospitales públicos. Allí se inició como activa militante feminista, que se caracterizó por su prédica a favor de los derechos de las mujeres latinoamericanas y su defensa del rol de la mujer en los ámbitos profesional, social y familiar. A pesar de los obstáculos que se le presentaron, como la falta de conciencia de género de las mujeres, que también fue preocupación de Elvira, no dudó en ir tras sus ideales. En el año 1901 organizó el Consejo Argentino de Mujeres y en 1910, junto a Cecilia Grierson, otra pionera y ejemplo, fundaron la Asociación Universitarias Argentinas en Buenos Aires, que con motivo de los festejos de los 100 años de la Revolución de Mayo, organizó el primer Congreso Feminista Internacional, con un éxito rotundo. En 1924 fundó y presidió la Liga contra la Trata de Blancas, espacio donde bregó por el derecho de los niños. Según un informe escrito de su puño y letra, por entonces los infantes sufrían de abusos descontrolados, marginalidad, explotación en el trabajo al que eran sometidos. Denunciaba también embarazos tempranos, producto de violaciones, abuso sexual o prostitución de menores desde los 10 años. Petrona logró hacer llegar este informe al presidente Marcelo T. de Alvear. También creó y dirigió la revista Nuestra Causa, donde su voz defendió el derecho al voto femenino, la intervención activa en los movimientos políticos y la viabilidad de ocupar cargos públicos. Ese ímpetu, reflejado en su gran activismo, tuvo su recompensa en 1947, cuando las mujeres argentinas obtuvieron su derecho al voto. Elvira Rawson nació en 1867 en Buenos Aires, pero a los 6 años marchó con su familia a Mendoza. Eligió ser maestra normal cuando, frente a su intento de ingresar a la carrera de medicina, su familia le retiró todo el apoyo. De regreso a Buenos Aires, ejerció como maestra mientras estudiaba para ser médica y doctora en filosofía.
Fue la tercera mujer que consiguió ingresar a la Facultad de Medicina y la segunda que levantó el título de médica en el año 1892. Muy comprometida con su profesión y en la exploración de nuevos territorios, estudió el mundo de la mujer, su sexualidad y sus derechos, la igualdad de derechos, y participó en el proyecto de reforma del Código Civil en la igualación de la patria potestad, la libre administración de los bienes por parte de la mujer y el mantenimiento de derechos individuales, aún después del matrimonio. Además, trabajó para abrir el primer hogar maternal, espacio físico que le cambió la vida a muchas y muchos, y sostuvo que la higiene y la salud iban de la mano. Todas las cualidades de Elvira Rawson se hicieron explícitas durante la Revolución del Parque en 1890, cuando estableció junto a otros médicos un hospital de campaña para atender a los heridos de ambos bandos, contrariando órdenes de sus superiores y demostrando un auténtico temple profesional, lo que le valió el reconocimiento público del doctor Leandro N. Alem. Esto no fue todo. Integró la Unión Cívica primero y posteriormente, según sostienen algunos autores, la Unión Cívica Radical, siendo una de las más comprometidas con la causa cívica. Fue también una de las fundadoras del primer centro feminista creado en el país que reclamaba el reconocimiento de la igualdad de derechos civiles y políticos. Participó en el primer Congreso Femenino Internacional, fundó la Asociación Pro Derechos de la Mujer junto a Adelina Di Carlo, Emma Day y Alfonsina Storni, entre otras. El sufragio femenino la inquietaba y movilizaba, por eso tendió siempre a unir fuerzas con Alicia Moró de Justo, que presidía la Unión Feminista Nacional, la otra gran organización feminista existente, y juntas organizaron una histórica votación paralela de mujeres en las elecciones legislativas nacionales del 7 de marzo de 1920. En 1928 organizó el tercer Congreso Internacional Femenino, de importancia relevante, y para disgusto de algunas y algunos, supo amalgamar su profesión y sus ideales con la vida familiar, siendo madre de muchos hijos. Elvira López. En 1896, la Facultad de Filosofía y Letras permitió a las maestras matricularse, y en 1901, de 9 graduados, 4 eran mujeres. Hasta entonces, solo 2 mujeres habían logrado graduarse en la universidad y lo habían hecho en medicina. Contemporánea de las nombradas, Elvira López, nacida en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, quien era una de las 12 hijas del pintor Cándido López, se convierte en pionera del feminismo, graduándose como doctora en filosofía en la UBA, con la tesis El movimiento feminista, primeros trazos del feminismo en Argentina. Esta tesis consideraba el primer ensayo sobre el feminismo en el país. Permaneció inédita hasta el año 2009, en el que lo publicó Editorial Biblioteca, con un prólogo a cargo de Verónica Gago. Para lograr su título en filosofía debió defender 3 veces su tesis ante el tribunal, un grupo de hombres necesitados de imponer su poder y su mirada. Su investigación estuvo centrada en el debate feminista de fines del siglo XIX en la sociedad argentina, atendiendo a los nuevos roles de la mujer en la educación, la familia y el trabajo. Trató de dar respuesta a los movimientos y cambios sociales que comenzaban a gestarse en el siglo XX. Su irrupción en este mundo inauguró un camino de más de 100 años, con numerosas predecesoras. Ella consideraba que el movimiento feminista era una etapa necesaria dentro del desarrollo histórico y su batalla se afirmaba alrededor de la igualación social y el derecho de ciudadanía. Su naturaleza reformista, sus reivindicaciones y propuestas estuvieron destinadas a la protección de las mujeres trabajadoras y a la niñez pobre y desvalida. Sostenía con firmeza que la instrucción era lo que otorgaría fuerza a las mujeres del futuro, idea que se fundaba en la utopía de las alianzas teóricas con el socialismo y el positivismo del momento. En 1902, junto con Elvira Rawson, fundaron la Asociación de Mujeres Universitarias e impulsaron el primer Congreso Femenino en Buenos Aires.
Ernestina López, hermana de Elvira, nació en 1879. Comenzó su carrera docente y se convirtió en directora de la Escuela Modelo Sarmiento. Un poco más adelante fundó el Liceo Nacional de Señoritas y se desempeñó como su rectora. En 1901 obtuvo el primer título de doctor expedido a una mujer en Letras y Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y en 1902 se unió a otras 31 mujeres, incluyendo a Petrona, Cecilia y su hermana Elvira. Formó la Asociación Argentina de Mujeres Universitarias, AMUA, como un medio para abordar los prejuicios laborales contra las mujeres. Este grupo trabajó activamente para concretar la legalidad y los derechos cívicos y educativos para las mujeres. En 1904, Ernestina López asistió a la Feria Mundial de San Luis como delegada de Argentina por el Consejo Nacional de Educación. En 1918 ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde insistió en que las escuelas contemplen temas feministas en sus planes de estudio. No solo enseñó, también diseñó planes de estudio y publicó libros de texto que fueron muy bien recibidos en las escuelas. 10 años más tarde, en 1928, formó parte de la Comisión Interamericana de Mujeres y en la década del 30 ayudó a promover el Club de Madres como presidenta del mismo. Se convirtió en miembro de la Comisión de Bienestar Infantil del Gobierno y trabajó junto a su esposo en variados programas sociales. Feministas de la primera ola, este puñado de mujeres, maestras primarias y universitarias, después, cargaba en sus espaldas más de una década de militancia y compromiso social. Fueron fieles a su servicio humanitario y a su profesionalidad. Sintieron cómo las puertas de la universidad se cerraban para ellas y para toda mujer que intentara pasar por ellas. Los avatares padecidos, incluso la ridiculización, las impulsó en 1908, ya integrando la AMUA, a organizar el primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina, que tuvo lugar del 18 al 23 de mayo de 1910 en una ciudad, Buenos Aires, que se encontraba socialmente en conflicto. El centenario de la Revolución de Mayo fue aprovechado como vidriera para exponer sus intereses. Como veremos, el Congreso no fue exclusivamente académico. Contó con la participación de mujeres no universitarias, militantes sindicales y políticas que enarbolaban el feminismo. Las anarquistas, sin embargo, no participaron del mismo. Adoptar para el Congreso el nombre de femenino fue objeto de cuestionamientos. María Abela de Ramírez pretendía que se denominara feminista, pero esto no se concretó. En la apertura se expresaron como objetivos establecer lazos de unión entre todas las mujeres del mundo, modificar prejuicios, tratando de mejorar la situación social de muchas mujeres, exponiendo su pensamiento y su labor para poner de manifiesto las diversas fases de la actividad femenil y para arrancar las causales y efectos que determinan su influencia en el hogar, su condición obrera, profesional y las situaciones de índole general y particular que tienden a mejorar su situación. En síntesis, la elevación educativa, cultural y científica de la mujer, la protección a los niños que eran víctimas de la pobreza, la mejora de las condiciones laborales de los obreros, la igualdad de derechos civiles y jurídicos de los sexos, el divorcio, fueron los temas que las reunieron y las pusieron en acción. Durante el transcurso de esos días, los trabajos y las proposiciones expuestas fueron organizadas en 4 secciones: educación, letras, arte e industrias, derecho, ciencias y sociología. En la cuestión del derecho se pusieron de manifiesto 2 líneas de acción, una moderada y otra más radical, imponiéndose la primera. Petrona Eile fue uno de los pilares fundamentales en el armado del mismo, junto a Cecilia Grierson y Julieta Lanteri. Pero estas no hubieran sido relevantes sin el apoyo de otras feministas argentinas y extranjeras,
y algunos varones que colaboraron en la realización de esta conferencia, aunque solo uno de ellos fue expositor. El peruano Camacho y Bueno, que presentó su trabajo bajo el lema Una sola moral para ambos sexos. En el primer Congreso Femenino Internacional se discutieron acaloradamente el derecho al voto, la ley de divorcio y la consigna referida al acceso a las posiciones laborales. Fue el lugar donde se hicieron visibles los temas referidos a los derechos civiles y políticos de la mujer, apoyado fervientemente por el sector sufragista y clasista. Es importante destacar que Alicia Moró no se presentó para exponer, pero fue la representante de la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras y participó de distintas comisiones. Nada fue gratuito para estas mujeres. La doctora Cecilia Grierson, por ejemplo, fue castigada por su participación en este congreso por el Consejo Nacional de Mujeres, que la denominó feminista liberal y la expulsó de dicha institución. Otra circunstancia no menor ocurrió el 14 de mayo, días previos al centenario y preparatorios del Congreso, cuando la redacción de La Vanguardia fue incendiada. Hasta allí se llegaron las mujeres que se encontraban reunidas en el local partidario para observar los daños. Como la historia le gusta hacer de las suyas, para neutralizarlas, ese mismo año se celebró otro congreso que pretendía hacer sombra a las universitarias, un evento más tradicionalista, más patriarcal, considerado el Congreso Oficial, dado que tuvo el apoyo del gobierno del oligarca Figueroa Alcorta. Fue el Congreso de las Señoras Patrióticas, organizado por el Consejo de Mujeres, en su mayoría casadas, señoras y madres de familia, impregnadas de un perfil femenino y de mejoramiento, de las ideas e instituciones francesas y de las tradiciones de familias poderosas. Estas sostenían que la acción de la mujer debía ser pacificadora, educadora y controlada, e instaban a no aspirar al derecho de sufragio que consideraban exclusivo del hombre y ciudadano. Todo esto era consecuente de sus virtudes católicas. Estaban seguras de que iban a poder con los golpes de una modernidad llena de excesos, transitando este camino para nada inocente. En sus actas se reúnen documentos de la organización y promoción del Congreso de Señoras, las notas y adhesiones, el cuerpo de lo divulgado, los textos presentados durante el Congreso, las reacciones de la prensa sobre esta actividad femenina y crónicas de las reacciones de los publicistas varones sobre el evento. Y aunque el maternalismo empapó a ambos congresos, quedó en evidencia el debate acerca de la importancia de la mujer y su injerencia social. La contienda política vivida se desarrolló alrededor de la relación de lo patriótico frente a la lucha por un feminismo liberador de un modelo patriarcal de familia. Y mientras el primer congreso se ocupaba de impulsar cambios profundos para la totalidad de una sociedad a través de un espíritu reformista y laico, en el segundo, su discurso y actas fastuosas bregaban por cuidar sus contribuciones religiosas y benéficas, educar a madres pobres y a sus hijos para que se mantuvieran en la pobreza, en su condición de obreros silenciosos, y de paso, callar las voces de las feministas, esas que las ponían incómodas. De revolucionarias, las señoras no tenían nada, solo alimentaban sus egos a través de la alabanza mutua. Como continuidad de las demandas feministas, el 13 de mayo de 1928 se constituyó el tercer Congreso Femenino, llevado adelante por el Club Argentino de Mujeres. Este club albergó a una nueva generación de mujeres más ligadas a lo profesional y menos a ideas rígidas o partidarias, cuya acción estaba encuadrada en la experiencia de Elvira Rawson y en la necesidad de un nuevo canon relacional. La organización del tercer Congreso fue la oportunidad de ir por más en materia de derechos y Elvira fue una de sus principales expositoras. En este episodio de demostración de fuerzas se encontraban las cuestiones que constituían sus preocupaciones: sociología, higiene, educación, letras, industria y de artes aplicadas y arte. Aunque no escapó a la cuestión maternalista, pudo avanzar en la equidad en el trabajo y el salario,
el trabajo domiciliario, la vida barata, los conventillos, la distribución de la tierra, los vagabundos, modificaciones al Código Civil junto a las referidas a las mujeres en las cárceles y la concesión de ciudadanía a los aborígenes. También en sus ponencias se reconoció a las integrantes del primer Congreso los avances de casi 2 décadas, ya que se superó el número de mujeres y hombres concurrentes al primero. Un actor fundamental para la divulgación fue la prensa, que se encargó de reflejar lo sucedido a través de titulares que festejaban y admiraban este acontecimiento, y otros que no eran tan favorables, pero tampoco lapidarios. Hoy podemos decir que ese feminismo inaugural creó una red que, más allá de la clase y de la ideología, ha dejado sin duda alguna huellas notables. Hace más de 100 años, estas mujeres se colaban impetuosas en el ámbito académico de las altas casas de estudio de nuestro país, abriendo camino hacia la constante construcción y revisión de una agenda que contemple el reconocimiento y legitimidad dentro de los claustros, no solo entre los varones, también entre nuestras pares femeninas. En un intento de reconocerlas, celebremos que ni la misoginia académica ni las señoras de la patria lograron callar a estas audaces, osadas, tosudas y temerarias. Tenemos el gran desafío actual de continuar recorriendo la historia, haciendo honor a las convicciones e ideales de semejantes mujeres que imaginaron un mundo común donde, sin dudas, llegaría el día en que la igualdad y el género ya no serían discutidos. Este capítulo fue escrito por Cecilia Verónica Perini, profesora con especialización docente de nivel superior en alfabetización, docente en escuelas de Rafaela, provincia de Santa Fe, y referente de la educación vial en esa ciudad. Docente destacada del Camino de la Educación Santafesina en 2018 y 2019. Es delegada de escuela en AMSAFE. Espero que hayan disfrutado la lectura. Yo soy Sofía Soledad Beltramo, profesora de educación primaria, trabajadora de la comunicación, ciudadana de San Vicente, provincia de Santa Fe. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal. Otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro.
Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.